¿Qué es el amor? ¿Hay una historia que no mencionan los libros de texto? ¿Cómo debiera ser nuestra media naranja en estos tiempos? Reflexiones desde la filosofía, la historia, las relaciones humanas y su mirada feminista con 4 pensadoras que profundizan en estos temas en esta charla cordial, amena y necesaria. Moderada por la académica Mónica Adriana Mendoza González, en esta charla la pregunta es la respuesta. Hola a todas y todos, muy bienvenidos a este festival amoroso por el respeto y la diversidad en la era COVID que se está realizando desde la alcaldía Azcapotzalco. Tenemos el gusto y el placer de abrir este conversatorio con 3 maravillosas mujeres que me acompañan. Me presento, yo soy Mónica Mendoza y estoy muy contenta de estar en este espacio compartiendo con estas 3 mujeres maravillosas que voy a presentar a continuación. Nos acompaña en este conversatorio en donde vamos a hablar sobre el amor, vamos a hablar sobre las relaciones de pareja y sobre cómo podemos construir relaciones afectivas, amorosas, libres de violencia. Tenemos por orden alfabético, primeramente a Amaranta Castellán González. Muchas gracias, Amaranta. Amaranta es filósofa de formación por la Universidad Nacional Autónoma de México y ella pues ha tenido un largo trecho trabajando, es especialista en educación en derechos humanos y también es consultora en materia de igualdad y no discriminación. Sus trabajos han estado desde las poblaciones escolarizadas, poblaciones indígenas, en situación de calle, bueno, en muchos otros ámbitos. También nos acompaña Margaret Isabel Franco. Muchas gracias, Maggie. Ella es psicóloga social, es educadora no formal en temas de género, de juventudes, de personas en situación de reclusión, en derechos humanos y ciudadanía. También es maestrante en pedagogía y ha cursado el diplomado en el Centro de Investigación de Estudios de Género de la UNAM y también en ese mismo tema en el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. Muchas gracias. Y por último tenemos a Gabriela Polo Herrera. Ella es doctorante en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es maestra en Gestión de la Convivencia, Violencia, Derechos Humanos y Cultura de Paz por la Universidad Pedagógica Nacional, pero también es actriz, es licenciada en Actuación y Pedagogía y ha colaborado en organismos de protección, defensa y promoción de los derechos humanos como educadora en derechos humanos, y pues ha trabajado con servidores públicos, niñas y niños, también con múltiples poblaciones. También ha participado en investigaciones y publicaciones relacionados con temas asociados a la educación para la paz y los derechos humanos. Debo decirles que estas 3 mujeres que nos acompañan en este conversatorio, una de sus cualidades más importantes es que han trabajado muchísimo en campo, con múltiples comunidades, desde escolarizadas hasta comunidades, ya había comentado, comunidades indígenas, comunidades de adultos, de mujeres, de niñas, de niños, adolescentes, en fin. Creo que tenemos en conjunto una gran experiencia con estas 3 maravillosas mujeres que nos acompañan. Y bueno, para entrar en detalle con nuestro conversatorio, queremos compartirles pues las reflexiones acerca del amor, acerca de Eros. El amor ha sido, es y será un tema extraordinario pues en el terreno del pensamiento filosófico, antropológico, sociológico, psicológico, y pues tenemos muchísima literatura acerca de lo que es el amor. Pensando en los antiguos griegos, ellos consideraban que había 3 tipos de amor, específicamente el eros, la filía
y el amor ágape. Claro que cada uno de ellos dirigido a ciertas personas y con ciertas dimensiones, y tenían en el caso del amor ágape, pues se referían a un amor mucho más trascendente que no tenía que ver con las personas o con las relaciones carnales. Pero bueno, vamos a empezar. Me gustaría preguntarles, ¿qué es el amor? ¿Ustedes creen que podemos definir el amor? ¿Se podrá hacer eso? ¿Quién quiere comenzar? Muy bien, a mí me gustaría iniciar. Creo que definir el amor es algo muy complejo. Digo, y esto parece una verdad de perogrullo, ¿no? Es una vivencia humana y como tal, pues está atravesado por la historia, ¿no? ¿Esto qué significa? Que vivimos el fenómeno amoroso y las relaciones amorosas de acuerdo a la cultura, de acuerdo a las tradiciones, de acuerdo a los símbolos. Y entonces tú misma has mencionado estas dos grandes vertientes del amor, el amor erótico, ¿no? Al estilo platónico, que nos lleva a pensar en el amor como una búsqueda de la belleza, ¿no? El amor como búsqueda de esta media naranja donde vamos ascendiendo hacia lo más espiritual, pero como una búsqueda de belleza, es decir, es algo condicionado. Te amo porque tienes alguna forma de belleza. Y por el otro lado podemos encontrar a Ágape, que esto está enraizado en creencias de tipo religioso. Es un amor incondicionado. Se ama, ¿no? Sería como el amor del creador, ¿sí? El amor gratuito, que se da de forma incondicionada y que no tiene que ver con tener una característica. Se ama a todos, ¿no? Por igual, ¿sí? Son estas dos grandes tradiciones. Sin embargo, bueno, hay estudiosos que han hurgado en las entrañas de esta concepción del amor. No creo que se pueda dar una única definición de amor, creo que se pueden dar muchas definiciones de amor que están cargadas de símbolos y creo, o sea, la importancia de este diálogo, ¿no? Un diálogo amoroso entre amigas que nos preguntamos sobre el amor y que, digamos, no sé, desde la adolescencia y desde la niñez, quizá nos estamos preguntando qué es esto y tal vez le hemos dado un lugar muy importante en nuestras vidas. Entonces, creo que más allá de la definición vale mucho la pena identificar en nuestras vidas como mujeres su importancia, su significado, su peso, y si hay algo en este fenómeno que nos lleve a ligarlo con el sufrimiento, ¿sí? Creo que en la tradición occidental, el vínculo que puede ser falaz o que es un constructo entre amor y sufrimiento es algo que nos puede tener aquí dialogando, ¿no? Muchas gracias, Amarante. Estamos emulando, para quienes nos ven y escuchan, el banquete de Platón en el siglo IV antes de nuestra era, cuando se reunieron una cantidad de personajes importantes, entre ellos Aristófanes, un gran escritor de comedias, hablando sobre Eros. ¿Quién quiere continuar? Ya. Gaby, adelante. Primero, muchas gracias, Mónica, por la invitación. Es un placer estar aquí, justo como decía Maranta, hablando de este tema con amigas, con mujeres a las que admiro y respeto profundamente, y que además con esta peculiaridad de que somos mujeres, y que justo esta parte de estar hablando sobre estos temas y estar pensándolos y llevando nuestras reflexiones a las demás personas me parece importantísimo, porque visto socialmente, me parece que además las relaciones amorosas han estado, como decía Maranta, enmarcadas justo por el contexto social, por cómo se vive, por los símbolos culturales e incluso marcados en ciertas etapas de la vida, ¿no? Destinadas y de cierta forma para ciertas personas en ciertos momentos de su vida. Se ha creído o se ha visto que antes del siglo XX, por ejemplo, no se pensaba en las relaciones amorosas fuera de lo que planteaba la Iglesia o el Estado. Y a partir de ese cambio social, creo que se ha podido
ver una libertad en nuestras relaciones erótico-afectivas en estos entornos sociales. Finalmente también están enmarcadas en estos términos sociales, como decía, por edad, en donde a las niñas y niños, por ejemplo, se les ve solamente provistos de un cierto tipo de amor, ¿no? Desprovisto de esta erotización. Cuando pensamos a las adolescentes o a las juventudes, entonces se empieza a introducir este pensamiento de la erotización y casi que se les asigna socialmente toda una carga de solo vivir en lo erótico y casi desprovista ahora de la parte amorosa, como si todas sus relaciones en la parte erótica y dejaran fuera lo erótico, lo amoroso, perdón. Y así nos vamos ahora pensando en la adultez y ahí te van definiendo si eres casada y si además ya estás en una edad de estar casada y entonces si ya eres casada y además tienes hijos, ya no eres un símbolo erótico hacia las otras personas y pues no digamos en la vejez en donde pareciera que todo lo erótico queda fuera de las personas, de las y los viejos, ¿no? Entonces creo que esta parte del amor y el erotismo en términos sociales están marcados por las etapas de vida en las que socialmente nos vamos enmarcando. Y creo que ahí algo interesante en términos como de la regulación de la iglesia y el Estado, hay una parte interesante y creo que esa la voy a dejar como para otra pregunta en términos como de consecuencias que se van viviendo, pero me parece que es muy importante recuperar justo esta parte, cómo la iglesia y el Estado han enmarcado y han definido lo correcto y lo incorrecto en términos de comportamientos amorosos y afectivos. Muchas gracias, Margaret. ¿Cómo ves tú el amor? Ok, bueno, primero que nada, quiero agradecer esta invitación y compartir virtualmente este espacio con no solo colaboradoras, socias, amigas, que creo que este tema ha sido nuestro tema de charla de café, pero es interesantísimo llevarlo a una charla un poco más profunda, un poco más teórica quizás, sin dejar de lado la forma en que nos atraviesa este tema. Si bien es una experiencia que cada persona puede vivir de forma individual, también es cierto que todas y todos tenemos un conocimiento de esta construcción social que se hace alrededor del amor. No es lo mismo el amor que sentimos por las madres o los padres, que hablan de incondicionalidad y que hablan de otro tipo de a lo mejor de vínculo. Cuando hablamos de vínculos amorosos en términos de pareja, de entrada hablamos de un modelo heteronormado, ¿no? De faul, cuando hay niñas y niños pequeños, incluso los papás o las mamás empiezan con juegos, parecieran muy inocentes, pero parecía que sí hay una pedagogía en donde entrenan a las niñas y los niños a tener una relación muy cercana con esto de tener novia o novio. Obviamente a la niña no le dicen que la amiguita es la novia, ¿no? Tiene que haber como, si es una niña, tiene que ser un niño, y si son muy cercanos, ya empezamos a decir que son noviecitos. Y entonces parecía que todo eso es muy tierno, porque son niñas y niños, pero cuando entramos a una edad de adolescencia, eso parece ya alarmante, que las niñas y los niños puedan empezar a sentir atracción por una niña o un niño, y bueno, qué escándalo si es por alguien de su mismo sexo. Entonces, creo que estamos en un proceso en la adolescencia en donde estamos apenas configurando no solo nuestra identidad, sino definiendo la forma en que vamos a crear o a vincularnos afectivamente con las personas que nos rodean. El amor no es una excepción. Y si hablamos de estos imperativos que hay sobre cómo nos tenemos que relacionar amorosamente, podemos darnos cuenta que también hay roles asignados a partir del género. Hay expectativas de cómo las niñas o las jóvenes o las adolescentes se deben comportar ante un ritual de cortejo
y los imperativos de masculinidad que los chavos deben performar para hacer ese cortejo. Entonces, pienso que desde ahí empieza a haber una distorsión de lo que puede ser el amor, porque pareciera que tenemos que comprender el amor con los ojos que culturalmente y socialmente nos ha sido heredado, y pocas veces hemos cuestionado quizá cómo me gustaría comprender a mí el amor o cómo me gustaría sentirme amada o amado. Entonces, pienso que mi primera aportación iría en ese sentido, en revisar que esto es una construcción social que obviamente no es fija, históricamente se ha ido modificando, pero todavía prevalecen algunos esquemas asimétricos en este tipo de acuerdos entre las personas, ¿no? Entre los acuerdos de pareja y posteriormente, pues, de matrimonio. Muchas gracias. Nos construyen en el amor, nos enseñan a amar. Si tomo algunas de las ideas que han comentado, nos enseñan, hay una escuela como implícita del amor, ¿no? Nuestra educación emocional también que está, digamos, cultivada desde la música y desde las relaciones que vamos viviendo desde que somos niñas y niños, van delineando estos roles que comentan y estas estructuras. En ese sentido, me gustaría preguntarles, últimamente se ha puesto sobre la mesa un tema que es el amor romántico y se ha cuestionado todos estos roles y se han cuestionado todas estas formas en las que se ha vivido y nos han enseñado a amar. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué piensan de la idea del amor romántico, considerando que el amor es un campo que se puede ver desde muchísimos aspectos? Me decía algún alumno en una clase que cuando hace un análisis del amor desde la perspectiva biológica y decía, maestra, el amor es una enfermedad, dice, que lo vuelve loco a uno, ¿no? Porque es una explosión de hormonas. Y en este sentido, ¿qué piensan ustedes de todas estas construcciones de amor? Se ha hablado últimamente mucho de esta idea de amor romántico. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Qué tenemos que cuestionar de esta pedagogía del amor que, como ya también comentaban, ha hipererotizado los cuerpos o ha centrado el amor desde una perspectiva, desde una actividad muy limitada? ¿Qué piensan de eso? ¿Quién quiere comentar? A mí me gustaría comentar que el hacer filosofía tiene que ver un poco, es pensamiento crítico, ¿no? Se puede hacer filosofía profesionalmente, pero bueno, creo que la tarea de las filósofas o de filósofas como nosotras es tratar de acercarnos a la gente, en este caso a jóvenes, a toda la población, pero especialmente creo que a las y a los jóvenes, a las juventudes, hacer filosofía implica dar un paso atrás, mirar, ¿no? Algo que nos han dicho que es totalmente natural, que es así, que siempre ha sido así, que eso es lo debido, y entonces pensar en el amor es pensar en lo humano. ¿Cómo somos los seres humanos? ¿Cómo vivimos nuestra humanidad? Y entonces, una parte muy importante es, como ya han dicho Gaby y Maggie, que esto es una construcción, lo construimos en el tiempo. Y el problema tal vez es que después está totalmente naturalizado y que esta construcción termina ahogándonos. ¿Sí? ¿Cuál es el asunto del amor romántico? Digo, podemos rastrear como sus raíces hasta la Baja Edad Media, Tristán e Isolda y todos estos dramas y situaciones trágicas. Hemos aprendido, ¿sí?, a ser noviecitos y hemos aprendido que ser noviecitos muchas veces implica sacrificios, implica sufrimiento, implica esta cuestión de estar totalmente inalterado y ser llevado por una fuerza que te despedaza. Si escuchamos eso en las canciones, o sea, desde el corrido más violento que se puedan imaginar, hasta la canción más romántica, no sé, cualquiera, ¿no? Puede ser actual.
Y en todos ellos está esta constante de este sufrimiento, de algo que me rebasa, de algo que me arranca, de algo que no puedo dominar, que no pasa por la razón, que no lo entiendo, pero que me debo entregar a eso. Creo que podemos mirarnos en este torbellino, en este torbellino que es una construcción, que no es que así sea, que no es natural y por tanto inmutable, sino que construimos en el tiempo nuestras relaciones y hemos aprendido a interpretarlas. Entonces, con una mirada filosófica, como la puede tener cualquiera, sin hacer filosofía en una universidad, justo esta es una invitación. Miremos cómo estamos viviendo cada uno el amor. ¿Qué nos es permitido y qué nos es esperado? Y especialmente en el caso de las mujeres. ¿Qué nos exige el amor maternal? ¿Sí? ¿Qué nos exige? No sé, pensemos en estas cuestiones de la fidelidad, de la exclusividad, de los celos, ¿no está todo eso construido en un contexto? Y a cierta edad puedes hacer ciertas cosas, y si eres una mujer mayor ya no. Dudemos al respecto, ¿no? La invitación es esa, a dudar. Muchas gracias. No, gracias a ti, Gaby. Si seguimos en el mismo orden. Sí. Yo agregaría, además de esto que dice Amaranta, de dudar, cuestionar y ver los datos tan tremendos que nos da las consecuencias de creer en esto que decía Amaranta del amor romántico, que nos arrebata y no nos permite racionalizar y no nos permite pensar, y la pasión me hace hacer tonterías, y los celos son parte, como si los celos fueran parte del amor, que estuvieran pegados, y entonces al expresarte mis celos, te estoy expresando además mi amor. Y no puede ser de nadie más, si eres, ya seas hombre o seas mujer, me perteneces totalmente a mí, y no puedes, nadie más te puede ver, no puedes ver a nadie más, porque eres toda mía, ¿no? Es todo mío. Entonces, me parece que además cuestionar los efectos de esta idea, esta construcción del amor romántico es imperativo. Cuando hablamos, cuando cruzamos los datos, por ejemplo, de la edad de las mujeres que tienen una pareja y que tienen hijas, hijos, a una edad muy corta ya en este tiempo, cuando estamos hablando, estamos en el 2021, y en donde muchas mujeres hemos decidido prolongar la maternidad o hemos decidido no tener, no ejercerla, y vemos a adolescentes jóvenes de 14, 16 años ya embarazadas o que ya han tenido un bebé, y vemos la edad de la pareja. Es brutal el porcentaje de estas jóvenes que su pareja tiene más de 40 años. Entonces, cuando tú ves eso, cuando cruzas esas edades y te das cuenta de eso, y pareciera que ahí está el amor, porque además es un hombre con experiencia, todo esto que decía Amaranta, que nos dan las canciones y nos da la literatura y nos da la televisión y los comerciales, en donde es un hombre que controla la situación, que además tiene la situación económica resuelta, y entonces te voy a proveer. Esa es una de las grandes consecuencias. Otra consecuencia es que más del 70% de las mujeres que murieron por feminicidio, que fueron asesinadas por un acto feminicida, era su pareja quien fue el agresor. También el 66% de las mujeres, mujeres de más de 15 años, han sufrido violencia, un incidente de violencia a lo largo de la vida. Y el 43% de ellas ha sido perpetrado por su pareja. Entonces, todo esto, en su expresión más cruenta, que es la muerte, ¿no? el asesinato, tiene en su fondo esta construcción del amor romántico, porque entonces todo el sistema está construido para que yo me quede allí, para que yo sacrifique y vaya rompiendo relaciones incluso de otras personas por estar con esta
pareja a la cual amo profundamente y él me trae flores cada vez y además me conquista cada vez que, aunque me cela, me vuelve a conquistar. Entonces, creo que hay que cuestionarnos eso. Hay que verlo y no darle la vuelta. No es un hombre loco que mató, que perdió la cabeza. No, es una construcción social que hace que esto sea normalizado. Y eso me parece fundamental porque si queremos construir relaciones amorosas sin violencia, tenemos que cuestionarnos esos imperativos de ser, de amar al otro. Muchas gracias, Gaby. Maggie, ¿qué nos dices? Pues justo recuperando lo que Amaranta y Gaby han comentado al respecto, a mí me gustaría hacer una revisión en estos espacios que construimos de intimidad, porque construir pareja es hacer intimidad. Y esos espacios se vuelven un espacio de confianza. Tristemente, en ese espacio de confianza es donde pareciera que legitimamos esa simetría. Y esa simetría de poder muchas veces en su generalidad somos mujeres quienes la padecemos, pero pensando en relaciones de parejas homosexuales o lésbicas, también sucede. No están exentas de mantener esta asimetría de poder dentro de la relación. Y pienso que una de las cosas que tenemos que revisar cuando estamos construyendo estos vínculos es no centralizar nuestros afectos y nuestra vida en ese vínculo. Muchas veces cuando tenemos novia o novio, pareciera que nos olvidamos de toda la red poderosa de apoyo que tenemos de amigas y amigos. Y eso nos coloca en una situación de riesgo. ¿Por qué? Porque entonces pareciera que la única relación en la que yo me juego pues es en esta de pareja y donde seguramente o siendo quien domina o quien está subordinado, pues estamos, ¿no? Solos, alternando y de pronto suceden cosas tremendas en estos espacios de tanta confianza. Hay maltrato, hay violencia y lo riesgoso, como decía Gaby, es cuando empezamos a erotizar la violencia, porque pareciera que se siente muy bien que después de una pelea, qué bien se siente la reconciliación. Y eso es súper peligroso, porque un día no va a haber regreso de una pelea. Un día los niveles de violencia se van a escapar y alguien seguramente va a privar de la vida a otra persona. He tenido la oportunidad de trabajar con personas que han vivido en reclusión o que están en reclusión y en algunos casos cuando se le pregunta a las personas ¿por qué mataste a tu pareja? La respuesta es si no era para mí, no era para nadie. O sea, pareciera que es un acto amoroso de llevar al límite. Es como cuando tomas la foto de alguien y dices no la voy a tirar porque la quiero para mí. Llevar eso a un extremo es privar de la vida a una persona porque te apropias de su cuerpo, te apropias de su sexualidad, te apropias de su tiempo. Esto que de pronto parece un acto amoroso digo, antes se decía que la prueba de amor era la primera relación sexual, pero ahora la prueba de amor es entregar tus contraseñas de tus redes sociales. Y entonces hay una fiscalización de tu tiempo, de tus likes, de tus comentarios. Hay una distorsión de cómo tenemos que vivir el amor. Vivir en amor no quiere decir que la persona que amas va a dejar de gustarle a otras personas o que a tu pareja le va a dejar de gustar más otra persona, no sé. Eso es algo que a veces las personas dicen, bueno, es que entonces no me hubiera pedido ser mi novia. Tendríamos que revisar y desmontar justo lo que entendemos por amor. Amor no es apropiarte de la individualidad de otra persona y tampoco quererle por lo que puede ser. A veces decimos, tiene un poquito de mal humor, pero se le puede quitar, es un poquito violento, pero yo creo que si hablamos y si va a terapia, pero si es algo que la persona no desea, eso no va a suceder y a veces nos quedamos en esas relaciones más por lo que idealizamos, por el potencial que le vemos para algo,
pero tampoco los vemos por lo que son y por lo que nos están mostrando que nos pueden dar. Entonces, pienso que en ese sentido, este amor romántico tendríamos que quitarle lo romántico, aunque de pronto diga, nos suene a, bueno, entonces, ¿de qué va a servir enamorarse? Creo que hay que explorarle y quizás ser más creativas y creativos, porque esto nos puede costar a muchas la vida. Es triste pensar que cuando estás eligiendo a tu pareja, posiblemente estás eligiendo a tu agresor o a quien te va a quitar la vida. Es muy triste de pronto ver fotos de chavas que salieron en la foto abrazadas o besándose con quien les quitó la vida. Eso es durísimo y es tremendo, porque no es que una escoja mal. A veces se responsabiliza a la víctima de se tuvo que haber dado cuenta, es que tenía todo para alejarse, ¿por qué no lo hizo? También habría que cuestionar, ¿no? ¿Por qué quienes generan esa violencia no paran? ¿Por qué no hay un momento en el que se pueden dar cuenta de que están violentando o maltratando a alguien? Pienso que esa reflexión, tanto las mujeres como los hombres, cuando hacemos acuerdos de pareja, nos tendríamos que cuestionar. Hasta ahí mi participación, Moni. Muchas gracias. Las escucho y recuerdo lo que plantea Rita Segato, ¿no? El orden heteropatriarcal es eso, es un orden, ¿no? Es un sistema que está precisamente construido, formado, para que todo esto que están ustedes diciendo suceda. Las canciones, el catálogo del amor romántico que consumimos desde que somos niñas y niños, porque nos van formando, deformando a todas y todos en esta pedagogía de la crueldad, en esta pedagogía de la violencia, en esta pedagogía de equiparar al amor con lo que ya ustedes comentaron. Tomé algunas notas como el sacrificio, el dolor, los celos, la pertenencia, el limitar la libertad, limitar espacios, la hipersexualización, centrar la relación en el erotismo, en el sentido, en una intimidad, digamos, con agresividad y todo esto. Parece que se vuelve el amor una cárcel y la idea está muy alejada de lo que uno supondría, uno querría del amor, ¿no? Entonces, esta desmitificación y esta crítica que hay que hacerle al amor romántico y a toda manifestación de violencia en donde alguien se siente mal, en donde alguien no está siendo respetado y respetada en su dignidad, es, como bien dicen ustedes y enfatizo, imperativo ponerla sobre la mesa y hablar sobre estos temas en todos los espacios que podamos. ¿Qué podemos hacer? A ver, si el amor nos puede llevar a estos límites de violencia, ¿qué se puede hacer? ¿Qué de su experiencia que han tenido a lo largo de estos años de trabajo con jóvenes y con también personas adultas, qué les dirían a los chavos y chavas que nos están escuchando y que nos ven para construir relaciones libres de violencia e identificar todos estos, digamos, ¿cómo llamarles? Como signos, ¿no? Como signos de alerta. Yo creo que es difícil encontrar una receta perfecta, pero creo que uno de los primeros pasos sería escucharse a sí misma o a sí mismo, ¿sí? Y confiar en eso, confiar en lo que uno siente. Digo, tal vez suene muy anticlimático hablar de Kant, ¿no? Este filósofo formalista, universalista, rígido, pero pensar en el otro como un fin y no como un medio, creo que puede ser una receta fácil, porque incluso él plantea el imperativo categórico como un procedimiento práctico para saber cuándo algo está bien y algo está mal, ¿sí? Entonces, y si lo pensamos en esta enunciación, donde el otro, el ser al que amo, el que me gusta, el que me causa pasión, el que me hace tener sueños, lo pienso como un fin, ¿esto qué implicaría? Que el otro vive por sí mismo,
piensa, siente, quiere, tiene expresiones, tiene relaciones y que no debe de dejar de tenerlas. O sea que es un ser libre y su libertad y mi libertad pueden coincidir. Y puede ser que nos enojemos y que no nos gustemos y que nos amemos. O sea, no se trata de que el amor se convierta en algo aséptico, donde no haya errores. Una cosa sería un error, una falta de comunicación. Otra cosa sería una asimetría de poder donde yo intento dominarte, secarte, ¿no? ¿Qué es lo que hace con esta cuestión de la violencia? O sea, cuando yo no te permito que tengas amigas, que vistas de cierta forma, que hables con otros, que leas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos conocido, digo, incluso experiencias de ni siquiera dejar que el otro tenga un libro, ¿sí? Si hacemos esto, estamos tomando al otro como un medio para mi inseguridad, para mi control. Entonces yo le diría a cualquiera que confíe en sí mismo y que se pregunte cada vez si el otro lo está tratando como una persona independiente y completa o lo está tratando como un objeto para su satisfacción, en todos los sentidos. Entonces, creo que el reto para todos los seres humanos, jóvenes o viejos o de cualquier edad, es mirar al otro. Porque justo, o sea, el amor tiene que ver con nuestra relación con nosotros, con nuestra necesidad de ser reconocidos, de ser admirados, de dialogar, de tener consuelo, compañía. O sea que son cosas que deberían hacernos más grandes, más felices y que implican sufrimiento, porque perder al otro sí implica una dosis de sufrimiento. Y debido a que somos seres mortales y frágiles, y que las relaciones están en el tiempo, ¿no? Porque además también nos han dicho que las relaciones son eternas, que sería parte del amor romántico. Yo te puedo amar 3 meses, 2 meses, 6 años, 30, y después ya no quererte más. Entonces, ¿por qué empeñarnos y tratar de forzar al otro? Tal vez lo que tenemos que hacer es soltar un poco más, amarnos, ¿no? Aunque suene un poco cursi, que sería exigir al otro que me trate como una persona independiente. No soy su apéndice, ni quiero que el otro sea mi apéndice, ¿no? Amar con entereza, con fuerza y compasión. No se trata de dejar de lado la pasión, pero las pasiones que hacen crecer, que hacen vivir. Y bueno, creo que eso es fundamental. Muchas gracias, Amaranta. Gabriela. Yo primero celebro que nuestras significaciones sobre el amor han ido cambiando y nos hace estar acá hablando de ello. Y que también veo en algunos estudios en zonas rurales con personas en situación de movilidad que han cambiado ciertas prácticas sociales, por ejemplo, los matrimonios arreglados. Sigue habiendo, no se han erradicado del todo, pero se han ido modificando, ¿no? El robo de la novia, ¿no? Que tiene que ver con rituales, ¿no? Incluso ciertos rituales en donde se reafirman la masculinidad y la feminidad. Han ido modificándose y se han ido cuestionando. Entonces, eso me parece que es muy celebrable. También se ha modificado, por ejemplo, en términos legales. Por ejemplo, ya están prohibidas las dispensas de matrimonio. Es decir, que no se puede casar antes de los 18 años. No hay ninguna dispensa por la cual pueda contraer matrimonio una persona mayor de 18 años con una persona menor de 18 años. Eso no significa que en la práctica no suceda. Sigue sucediendo. Pero bueno, creo que un paso social ya está dando. Entonces, eso me parece importante de señalarlo. ¿Y qué podría yo recomendar? Creo que algo importantísimo es recuperar lo lúdico de las relaciones sexuales, ¿no? De las relaciones erótico-afectivas, del noviazgo. El noviazgo en término lúdico y no solamente como este paso hacia el matrimonio, ¿no? Visto como sobre todo en las y los jóvenes. Tienes novio o novia, entonces lo que sigue es casarte, ¿no? Entonces pensando como en un sentido lúdico del amor.
por otro lado, como decía Amaranta, el trato digno en cualquier relación es fundamental. Entonces yo digo que todo se vale siempre y cuando no vulnere la dignidad de ninguna de las personas involucradas. No puede estar vulnerando eso como un núcleo duro, no puede ser negociable, ¿no? En lo que tengamos y en lo que hablemos y queramos explorar juntos, podemos hacerlo siempre y cuando uno no vulnere la dignidad y dos, que además sea consensuado, que no sea impuesto por una de las partes, que no sea por satisfacer una necesidad del otro, sino que si decidimos explorar algo en nuestra relación afectiva o erótica, pues entonces sea consensuada y que no nos vulnere. Y bueno, yo creo que hay que quedarse en términos erótico-afectivos, hay que quedarse con una pareja con la que puedas pasar la noche o cogiendo o platicando y muriéndote de risa. Y siempre quedarte allí hasta que deje de suceder eso, hasta que ya no pueda sentirme bien y plena con esa pareja. Entonces, no pensar que es para siempre y que dejo de ser persona y de valer por no tener a esa persona, a una persona a mi lado. Muchas gracias, Gaby. Margaret, ¿qué nos dices? ¿Qué les dices a los chicos? Pues mi invitación para quien escucha esto, sobre todo si va dirigido a chavas y chavos, es que de verdad cuestionen qué es eso llamado noviazgo y si es algo que a ustedes les apetece. A veces damos por hecho todo. O sea, la única pregunta que se hace en ese tipo de asociaciones es, ¿quieres ser mi novia o mi novio? Y la respuesta es sí, y ya. Y sobreentendemos todo. O sea, damos por hecho la exclusividad sexual, damos por hecho que los fines de semana vas a pasar el tiempo con él o con ella. Entonces, hay cosas que no se dialogan y que se tienen que dialogar y se tienen que negociar. O sea, desde si queremos pasar todo el tiempo juntas o juntos, es más, la exclusividad sexual también se vale ponerla en negociación, porque parecía que solo hay un modelo para relacionarnos sexoafectivamente, ¿no? Monogamia impuesta. Si va a ser una monogamia, que sea una monogamia acordada. Si va a ser una relación abierta, bueno, pues hagamos acuerdos sobre esa relación abierta. Si va a ser una relación poliamorosa, dale, le damos a la relación poliamorosa. El imprescindible en este tipo de asociaciones sexoafectivas es tiene que haber consenso, todas y todos estamos de acuerdo, los que le vayamos a entrar, y sobre todo tiene que haber ética amorosa. ¿Cuál es la ética amorosa? Pues aquella que nos permite ser conscientes de que la otra persona que está al lado no nada más es mi faje, no nada más es un free, y entonces pareciera que son relaciones subordinadas o de segunda, y ponderamos, ¿no? Como la novia, la que le presento a mis papás. Desmontemos eso, porque a veces eso nos tortura demasiado, porque creemos que debemos elegir a la pareja. Y entonces todo el tiempo estamos intentando alterar a la otra persona porque debe ser de cierta manera para que yo la presente como una extensión de mi personalidad. Eso no existe. Todas y todos tenemos en la mente la pareja ideal. Tiene color de ojos específico, talla, no sé, tiene peso, hasta le ponemos músculos, tono de voz, si tiene vello, no tiene vello. Les tengo noticias, esa persona no existe más que en tu cabeza, y si existe, en una de esas ni quiere contigo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir al encuentro de esos seres que nos encontramos, reconocerlos por lo que son, mostrarnos tal cual somos y estar dispuestos a compartir algo tan íntimo como los afectos. A veces usamos a las parejas para acceder a nuestra sexualidad, y a veces eso pues también es una limitación porque creemos que solo hay una forma de acceder a la sexualidad y lo genitalizamos todo. Podemos acceder a nuestra sexualidad o a nuestro placer sexual de forma autónoma.
y lo podemos hacer de formas súper creativas. También es cierto que no todo está en los genitales. El erotismo se vive hasta cuando escuchas hablar a alguien, cuando lo oyes cantar, cuando lo ves pasar. Lo erótico atraviesa todos los sentidos y no necesitamos de un acuerdo como noviazgo para acceder a esos placeres. Sin embargo, quieres, te late, hay insumos para hacer este tipo de encuentros o de estas asociaciones, mi recomendación es, todo lo tienes que negociar, todo se tiene que dialogar, desde por qué no me gusta que me revises el celular y no estoy dispuesta. Creo que tú debes tener bien claro qué es un deseo, o sea, tu deseo es Maluma si quieres, ¿no? Hay una figura que dices, ay, yo desearía tanto encontrarme, eso es un deseo. Pero una cosa muy diferente a un deseo es una necesidad. ¿Qué necesito yo? Pues sentirme segura, necesito sentir confianza y también revisar cuáles son tus límites. Y yo pienso que uno que debe ser así imprescindible es no soportar la violencia bajo ninguna condición. Esa es innegociable. Ese debe ser un límite en el que dices, en el momento en que esto suceda, en el momento en que yo me sienta maltratada, violentada o lastimada, yo no lo voy a negociar. Puedo comprenderte, puedo disculparte incluso, pero yo no regreso ahí por autocuidado. Y creo que si tú tienes conciencia de autocuidado, vas a poder tener clara una ética amorosa, porque nadie está dispuesto a soportar algo que le atraviese esos límites. Y si tú eres sensible con tus propios límites, estoy segura que eres capaz de respetar el límite de la otra persona. Entonces, pienso que eso es una pista que podemos empezar a tomar, sobre todo a estas nuevas generaciones que tienen una mente más abierta de lo que tuvimos otras generaciones que solamente creíamos que había una sola forma de asociarnos sexoafectivamente. Pienso que las chavas y los chavos de ahora tienen más elementos, más herramientas para ser más creativas, más creativos y tener relaciones más horizontales. Creo que esa sería mi aportación. Muchas gracias. Pues nuevamente escuchándolas, pienso, por una ética amorosa que considera al otro como un fin o a la otra, bueno, a la otra persona como un fin y no como un medio. Eliminar o erradicar toda forma de violencia, toda manifestación de dominación, ¿no? Pensar siempre en la dignidad de las personas que están involucradas en esa relación erótico-afectiva, recuperar lo lúdico, nos decía Gaby, ¿no? En el sentido de no, a lo mejor bajarle un poco como la seriedad o la solemnidad y pensar que es un camino en la vida en donde nos reunimos con una persona y seamos más juguetones y juguetonas, ¿no? Que sea consensuado. Recordaba esto de la catedral y las capillitas. No sé si se escuche en la actualidad, pero yo lo escuchaba mucho con mis tías y mi abuela, ¿no? Era esta idea de tener a la esposa y a los segundos frentes, ¿no? Esto que decías, Maggie, del free, no, somos personas y entonces tratarnos como personas, no como cosas, no cosificarnos. Vería allí la ética amorosa. Para terminar, me gustaría preguntarles, ¿qué le dirían? Porque hemos hablado del amor y de todos estos riesgos, de cómo hemos construido el amor, que tenemos que desmitificarlo y cuestionarlo. ¿Qué le dirían a los chicos? ¿Cómo vivir el desamor? Porque yo veo las redes sociales y ahora en el contexto del 14 de febrero y como estamos en este festival amoroso, pues sí suena muy bonito hablar del amor por aquí, del amor por allá y que si la pareja, pero creo que también se ha construido todo un discurso que hace mucho daño en esto de pasar un 14 de febrero sin pareja, por ejemplo, ¿no? Y hay un castigo social, sobre todo más hacia las mujeres que a los hombres, ¿no? Hay un castigo social de pasarte los 14 de febrero sin novio. Pero, bueno, también los chavos me han dicho, también nosotros sufrimos y también la pasamos mal. ¿Qué le dirían no solo a los chavos y a las chavas, también a las personas adultas?
cómo se puede vivir, aceptar el desamor. Así, muy rápidamente para cerrar. ¿Quién quiere Creo comentar? que aceptar el desamor implica simplemente aceptarlo, ¿no? Digo, habrá muchos tipos de desamor, pero, o sea, puede ser que te dejó, te tronó tu novio, te acabas de divorciar, tu esposo de 30 años se fue con otra más joven, no sé, ¿no? Este tipo de cosas. Creo que requiere un poco de estoicismo, de ataraxia, de decir, pues chale, me dejó, ¿no? Ya no le gusté, se aburrió, pero asumirlo y pensar que la vida es así, un flujo, y que tal vez así como esa persona le gustó en un momento a alguien, a ti te puede gustar alguien más, y que no hay una sola persona que nos pueda dar todo, nunca. Entonces, tal vez en ese ser lúdico y fluir, no sé, como no clavarse en el asunto de no me quiso, como porque no tengo algo, no soy lo suficientemente bella, lo suficientemente inteligente. No, no coincidieron sus caminos. Entonces, creo que sí, tal vez lo sufras, tal vez te duela, pero siéntate y siéntelo y no te resistas. Siente esto que estás sintiendo, siéntelo contigo y también como cuestiona un poco todo este modelo, ¿no? No es necesario que vivas en pareja ni siquiera. Hay muchas formas de amor, ¿no? Hay quien quiere amar, no sé, te ves el fin de semana y tan, y para ti eso está bien. Entonces, hay que deshacer todas estas historias que nos han vendido, hay que vivirlo, hay que enfrentarlo y hay que entenderse en el dolor y en la alegría, a sí mismo sobre todo. A sí mismo. Y entonces, a veces puede ser, o sea, este 14 de febrero y todo esto puede ser más que nada un querer normarnos cómo se debe vivir la vida humana. Y la vida humana se puede vivir de 1000 formas. Gracias. Gaby. Me hiciste más bien pensar en que necesitamos otro conversatorio para hablar de de todo lo que va, los impactos que vamos a tener con la pandemia, ¿no? En el contexto, sobre todo en jóvenes, lo que estamos viendo es un impacto muy fuerte en la salud mental. Y creo que esta cuestión de sentirte amado es fundamental. Entonces, yo lo que diría es, siéntate a ver películas de amor, pero no desde esta perspectiva en donde ves todo lo que no tienes, sino más bien cuestionar esa normativa, ¿no? Cuestionarla y ver el rol que está jugando cada quien. Ver en cómo se repite la misma narrativa en cada película. O sea, no hay otra narrativa, es la misma, no hay otra. Es la misma, exactamente la misma. Tiene el inicio, se encuentran, se enamoran, hay un conflicto por el cual no se pueden reunir y ¡pum! Algo sucede en el universo que los reúne. Entonces, creo que necesitamos cuestionarlo y mirarlo desde allí. O sea, si no puedo salir, no estoy en casa y estoy en esta circunstancia, bueno, ¿cómo podemos cuestionar eso? ¿Cómo me puedo reunir con amigas o me puedo reunir con otras personas con las que estamos en la misma circunstancia y cuestionárnoslo y cuestionarlo juntas y juntos? Y como decía Amaranta, decir, pues a veces no queda otra que decir, pues chale, ¿no? Y pues ya, y pensar que esto va a pasar, que también esto va a pasar. Entonces, y que siempre va a haber alguien que estemos allí. Muchas gracias, Gaby. Margaret. Pues creo que en esto de cómo gestionar las emociones ante la pérdida, tendríamos que revisar una cosa. Yo tengo una teoría que es le da más duro el mal de amores en la medida que hizo más trabajo de resistencia. O sea, en la medida que tú hiciste más chamba de aguantar y aguantar y aguantar y aguantar lo que quién sabe qué aguantaste, pero tú te reconoces en el aguante,
cuando termina la relación, híjole, pues parecía que es una pérdida tremenda porque no solo pierdes al ser amado, pierdes tu inversión de estiramiento emocional. Entonces, eso es durísimo porque además generamos deudas afectivas que después decimos, ¿y quién me la paga, no? ¿Y quién me paga todo lo que he invertido en este hombre o en esta mujer? Pienso que por ahí habría que hacer un poquito de prevención de, en la medida que va a ser tu mal de amores, vete dando cuenta que tanto estás acumulando y aguantándote, porque a veces sí tenemos esa esperanza, ¿no? De que hay algo que viene maravilloso por este aguante. Es una idea muy judeocristiana que, pues, mientras más le sufres, el paraíso está prometido para tu persona. Y eso es una mentira tremenda. Yo lo que daría como consejo es, cuando elabores ese duelo, procura no acumular resentimiento, honra la relación, lo que haya durado, trata de recuperar momentos padres de la relación, no que sean el pretexto para que vayas e insistas, porque también eso se torna en acoso. Cuando alguien dice se acabó, respeta esa decisión. Hay cosas que puedes negociar, como si vamos al cine o si nos quedamos a ver Netflix en tu casa, eso lo podemos negociar. Pero pienso que algo que no puedes negociar, además de la violencia, es si una de las personas ya no quiere estar ahí, no debería haber ni siquiera pero piénsalo, porque también eso es dudar de la capacidad de elegir de la otra persona. Entonces, si la otra persona tiene muy claro por qué quiere terminar y te da sus razones, bueno, acéptalas y con eso creo que puedes hacer un muy buen duelo. Yo creo que también hay una parte en la que luego queremos hacer reparaciones del daño, ¿no? Cuando nos dicen, es que tú no me has pelado, o es que tú me pusiste el cuerno y por eso ya no quiero estar contigo. Y de pronto creemos que podemos hacer una reparación del daño en, vamos a echarnos la segunda temporada o la tercera temporada y ahora sí va a ser mejor. Yo diría ahí que no hay mejor reparación del daño que respetar la decisión de alguien. O sea, si de verdad tú te sientes muy apenada o apenado por no haber dado tu 100 o por haber, no sé, quizá rompiste un acuerdo dentro de la relación o no tuviste responsabilidad afectiva, no lo sé. Si te sientes culpable y te sientes mal, pienso que la única forma de hacer reparación del daño es, ok, voy a respetar tu decisión, no te voy a acosar, no voy a insistir y no voy a terminar siendo una molestia. Entonces, creo que eso es maravilloso. Y aceptar el rechazo y aceptar la pérdida también implica un trabajo de mucha autoestima. Amaranta lo decía al principio. En la medida que tú tengas autoconocimiento y autoestima, vas a comprender que el que alguien te diga no o ya no más, no tiene que ver, bueno, no del todo con tu persona, también tiene que ver con las necesidades de esa persona que decide por no estar contigo. Y a veces no estar contigo no indica que va a elegir estar con alguien más, a lo mejor ni quiere estar con alguien más, pero lo importante es eso. Y disfrutar el duelo, también hay que hacer una pedagogía de eso. Es que también hay que honrar esa parte de las relaciones. Quienes hemos terminado relaciones, usualmente contamos toda la historia y es muy bonito contar un final como, y bueno, terminamos. No somos amigos, pero cada que nos vemos nos saludamos con mucho cariño. Incluso ese tipo de finales, a mí me parece que esos son los finales felices. Cuando logras ver a esas personas con las que compartiste algo bello y terminas deseándole cosas chidísimas y que si te la vuelves a encontrar, nada, se van a dar un abrazo y se van a seguir deseando cosas increíbles. Creo que esa sería mi aportación. Pues muchísimas gracias por sus reflexiones, todo lo que han construido en el trabajo que han hecho durante pues su labor profesional. Muy agradecida de su participación en este Festival Amoroso por el respeto y la diversidad en la era COVID. Hagamos otros conversatorios y muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos. Hasta luego.